Hola, ¿cómo están? Les mando un saludo muy grande. Eh, Sé que me están escuchando desde ahí de Zambi. Quiero mandarles un abrazo y compartirles. Bueno, me dieron para poder compartirles en unos breves minutos acerca de aspectos importantes en el ministerio de Jesús, que fueron marcas que Cristo dejó, que Jesús dejó cuando vino a la tierra, que fueron los milagros. Sabes que cuando en la Biblia aparecen milagros tenés que prestarle mucha atención, porque siempre que ves milagros en la Biblia indican que aparece un comienzo, y en este momento Cristo estaba llegando. Cristo, el Mesías esperado por el pueblo de Israel, estaba haciendo un comienzo de su ministerio. Sabes que eh, estos milagros en la vida de Jesús nos demuestran acerca de su deidad. Nos demuestran que Jesús, como dice la Biblia, no solamente era un hombre, no solamente era un ser humano, sino también era 100% hombre y 100% Dios. Mira, te quiero compartir uno de esos milagros, que es un milagro espectacular, y dejarte una breve enseñanza y algo práctico para que vos puedas aplicar a tu vida. Y es algo en lo cual Dios me confrontó, porque me doy cuenta que tantas veces tengo este mismo problema. Y te voy a dejar como enseñanza y para que puedas aplicar el tema de reconocer a Dios en nuestra vida. Mira, este es un milagro que aparece no solo en el relato que vamos a leer en Marcos capítulo 4, sino que también aparece en Mateo y aparece en el libro de Lucas. Pero me encanta cómo relata este milagro en Marcos, así que lo leo. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Jesús a sus discípulos. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad, estoy en el capítulo 4, versículo 37, del viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estás así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Sabes qué? Es increíble lo que está pasando en este pasaje, porque primero vamos a ver que se pueden ver muy claramente las dos naturalezas de Cristo. Mirá, Cristo venía de estar con los discípulos todo el día haciendo su ministerio, haciendo otros milagros y predicando y hablando acerca del mensaje que él venía a dar. Ahora, llegó la noche y Cristo, de lo cansado, Cristo y sus discípulos se fueron de una orilla a otra, así que se subieron a un barco para ir a otro lugar, y en ese barco Cristo se queda dormido. Y ahí muestra la humanidad que tenía Cristo, que era 100% hombre. Y se muestra aún más porque dice que viene una gran tormenta, y aún así Jesús en ese mismo momento estaba dormido. Imagínate el cansancio que tenía. Imagínate que había venido de todo un día de ministerio, todo un día haciendo lo que Dios había preparado para que él haga. Ahora, vamos a ponernos en contexto un poco. Los discípulos, muchos de ellos eran pescadores, es decir, estaban acostumbrados a la tormenta, mucho más en este lago, que era un lago en el cual solía haber mucho viento y por lo tanto mucho movimiento de agua. Sin embargo,
al ver esta gran tempestad, que en el original se puede traducir como un torbellino, no sé si viste alguna vez, pero hace referencia a lo que es un huracán, los discípulos empezaron a tener mucho miedo. Ellos conocían las aguas y que conocían que sí o sí, con ese huracán ellos se iban a morir, el barco se iba a hundir, iban a morir ahogados. Pero fíjate que lo levantan a Jesús y le dicen: maestro, ¿no tenés cuidado que perecemos? Ahora es una pregunta que les hacen, porque todavía ellos no habían podido reconocer quién era Jesús en verdad. Sabés que va a pasar y va a ser un milagro increíble. Los huracanes suelen relajarse a lo largo de muchos minutos, a lo largo de muchas horas y muchas veces muchos días. Pero Jesús en un único momento hace que se calmen esas aguas. Y los discípulos, al ver ese milagro tan asombroso, como a la voz de Jesús las aguas le obedecían, quedan asombrados, de tal manera que empiezan a temer. Y se hacen esta pregunta: ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Claro, ellos todavía no se habían dado cuenta y no habían reconocido que Jesús era Dios. ¿Sabes? Es increíble que ellos tenían a Jesús en la misma barca y todavía no le habían reconocido. No solo eso, porque no era el primer milagro que hacía, había hecho otros milagros y aún así todavía no sabían bien quién era Él. ¿Sabés que tantas veces nos pasa a nosotros esto en nuestra vida? Estamos en la iglesia, vamos, cantamos a Dios. Bueno, ahora estamos en la cuarentena, por ejemplo, y vienen tempestades, vienen problemas, vienen cosas que uno no puede solucionar. Y lo primero que hacemos es: ¿dónde está Dios? Nos hacemos esa pregunta. Pero lo que no nos damos cuenta es que teniendo a Dios tan cerca como lo tenían los discípulos, aún no lo reconocemos. ¿Sabés que la base de todo está en que vos puedas reconocer a Dios? Y si estás pasando hoy algún problema, estás pasando alguna necesidad, quizás relacionado inclusive con todo lo que está pasando, quiero decirte que lo más importante que puedes hacer es reconocer a Dios. ¿Sabes qué? Una vez que reconoces a Dios, terminás como los discípulos. Terminás asombrado, porque el poder que ha demostrado Jesús y el poder que tiene para superar el problema que estás pasando es en gran manera maravilloso, en gran manera gigantesco. Y quiero animarte a que hoy vos puedas reconocerlo y aprender de este milagro. A no ser como los discípulos que tenían a Jesús cerca y no sabían bien quién era Él, sino que vos puedas darte cuenta quién está de tu lado hoy. Aquel mismo que hizo que un huracán en un momento desapareciera. Quiero animarte, y si estás pasando algo, a reconocer a ese gran Dios que tenés. ¿Sí? Hay un versículo en Proverbios que dice: fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Espero que hoy puedas reconocer a ese Dios y a ese Cristo gigantesco que vos tenés a tu lado. Te mando un abrazo grande y te mando un saludo.